todas las pacientes que son detectadas en etapa temprana, el 100% se curan. Es decir, lesiones muy pequeñas, menores de 2 centímetros, sin ganglios axilares o en alguna otra zona del cuerpo, que se documenta que no hay enfermedad en otra parte del cuerpo. Estas enfermedades de etapa temprana se tratan de manera adecuada y la paciente se cura. Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Despedio Saludable. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en un mes de conmemorar a la lucha de muchas mujeres que pasan por cáncer de mama. El día de hoy me acompaña el doctor Luis Fernando García, médico radiooncólogo de Cristos Muguerza. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, para empezar, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de qué es tu especialidad, en qué consiste la radiooncología. Ok. Radiooncología es una de las especialidades que se encargan del tratamiento del cáncer. Por ejemplo, cáncer, una paciente que ya se tiene el diagnóstico como tal oncológico, se va a estar dividiendo en diferentes ramas de especializaciones para poder dar un tratamiento. Entonces tenemos el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radiooncólogo como los pilares del tratamiento, pero sin embargo tenemos muchos más especialistas que toman en cuenta dentro del tratamiento de una paciente oncológica. Entonces, radiooncología es esta parte de las especialidades que se basan en tratar a los pacientes con radiación, es decir, con una radioterapia que comúnmente se conoce. ¿La radioterapia en qué consistiría, doctor? La radioterapia es un tratamiento muy especializado y muy avanzado que de hecho ha venido con la tecnología a ser un poco más preciso. La radioterapia es básicamente proveer radiación en una manera muy precisa, milimétrica o submilimétrica, dependiendo de los equipos que tenemos de tratamiento, y poder dar una cobertura en una área tumoral, por ejemplo, cuando no se puede operar, cuando no puede recibir quimioterapias, damos radiación directamente en este tumor para generar daños directamente celular y con esto destruir el tumor. Y, por ejemplo, en cáncer de mama, que el 90% de los casos es más bien una radioterapia adyuvante, quiere decir que es después de la cirugía, se da un tratamiento de radiación para prevenir que vuelva a crecer alguna lesión, porque sabemos que existe el riesgo de que a pesar de que se opere la paciente y veamos que ya no hay una enfermedad macroscópica, tenemos siempre un riesgo de que vuelva a crecer alguna lesión, que es lo que llamamos una recurrencia. Entonces, la radiación lo que nos ayuda es a consolidar esta cirugía, tratar de eliminar las celulitas malignas que queden rondando en el tejido mamario residual después de la cirugía y con esto pues tener mucho mejor control oncológico en las pacientes. Claro, y sobre todo algo que bien se sabe es que el cáncer de mama es uno de los cánceres más identificables, Claro. tratables y muchas veces curables, nos habían comentado anteriormente, Sí. Pero es grande el miedo que genera en las pacientes la palabra cáncer. Sí, desafortunadamente es un estigma que se tiene muy arraigado socialmente a lo largo de los años, sobre todo cáncer de mama, que es el más frecuente en las mujeres a nivel mundial y a nivel en México, ocupa el primer lugar en incidencia, el primer lugar en mortalidad, el primer lugar en prevalencia en cuanto a todos los tipos de cáncer. Entonces, sabemos que en México, por ejemplo, la incidencia, es decir, los casos nuevos en un año son más de 30,000 casos. Cada año hay 30,000 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Aunado a esto, tenemos prevalencias también muy altas y la mortalidad también alta. Entonces, pues esto lleva a que la paciente muchas veces no quiera acudir a algún estudio diagnóstico, algún tamizaje, alguna evaluación con un oncólogo o con un médico general, por el miedo de que es que si tengo cáncer, ya valió, ya no tengo ninguna solución. Y no, o sea, realmente con las nuevas tecnologías que tenemos y con los tratamientos, hemos logrado tener avances muy importantes y poder curar esta enfermedad a pesar de que sea cáncer. Entonces, más que nada es tener muy en cuenta que a pesar de que es cáncer y que es una enfermedad maligna y que es algo invasivo, existen tratamientos adecuados y ha avanzado bastante los estudios a nivel internacional para poder dar tratamientos de una manera curativa. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene una estadística que todas las pacientes que son detectadas en etapa temprana, el 100% se curan. Es decir, lesiones muy pequeñas, menores de 2 centímetros, sin ganglios axilares o en alguna otra zona del cuerpo, que se documenta que no hay enfermedad en otra parte del cuerpo. Estas enfermedades de etapa temprana se tratan de manera adecuada y la paciente se cura. Termina los tratamientos, ya sea de quimioterapia, hormonoterapia, cirugías, radioterapia y posteriormente nada más continúa una vigilancia oncológica. Claro. Es decir, puede continuar su vida normal, como cualquier otra persona, como si nunca hubiera tenido cáncer, que es algo que le digo mucho a mis pacientes. Terminan los tratamientos. Oiga, doctor, es que me recomendaron una dieta, es que ya no puedo hacer ejercicio, es que me dijeron que porque tengo cáncer ya no puedo estar con mi familia o con algún animal o con un bebé o con una embarazada. Y no, o sea, realmente su vida es normal, completamente normal, como cualquier otra persona.
Tocaste un tema ahí importante, Doc, y me nació una duda. ¿Sí? A una paciente que, por ejemplo, se le hace una mastectomía, la cirugía en la que se le retira el pecho, Ajá. a esa paciente forzosamente se le tiene que dar radioterapia, forzosamente se le tiene que dar quimio, o Ujú. cómo es para cada uno de los pacientes. Sí, más que nada ahí, antes, yéndonos un poquito más para atrás de la mastectomía, de la cirugía, siempre que una paciente se tiene la sospecha de cáncer, obviamente por estudios de imagen, por la clínica, por alguna tumoración que palpa la paciente o ya se están haciendo más estudios o más evaluaciones clínicas por algún médico, desde el momento que se tiene una biopsia que nos confirma que es un cáncer de mama, hay que Ujú, hacer una estadificación de la enfermedad. ujú, Esto es básicamente saber en qué etapa nos encontramos, de qué tamaño se encuentra la lesión, si tenemos ganglios o no, si tenemos la piel involucrada o la pared torácica, si tenemos metástasis, que quiere decir que la enfermedad del cáncer de mama ya se pasó a otra zona. ujú. Entonces, lo más importante en oncología, tanto para el oncólogo médico como el cirujano, como nosotros como radiooncólogos, es estadificar de manera inicial, de manera adecuada. Porque también dentro del cáncer de mama, una vez que tenemos esta estadificación, tenemos otras características o otras propiedades o otros tipos de tumores de cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama lo englobamos mucho como una enfermedad. Ujú. Realmente son más de 100 o 200, teniendo varias divisiones. Ok. Existen tipos histológicos, tipos moleculares, si expresan o no algunos marcadores, sobre todo receptores hormonales, HER2, que es otro marcador que nos puede ayudar para algunos otros tratamientos. Entonces, lo más importante es acercarse a un especialista. Ujú. Ya tengo el diagnóstico de cáncer de mama, ok, ahora vamos a darle los apellidos a ese cáncer de mama. No es lo mismo decir, cáncer de mama ductal, a decir cáncer de mama ductal infiltrante, receptores hormonales positivos, HER2 new negativo o HER2 new positivo, KI67 del 5%, KI67 del 60%, y todo esto nos va a dar mucha más información para un tratamiento adecuado. Aquí lo más importante es eso, una estadificación inicial adecuada y en base a eso continuar con los tratamientos. Ujú. Entonces, retomando otra vez lo de la mastectomía. Una mastectomía se realiza en pacientes pues que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama. Ujú. Entonces, dentro de las mastectomías tenemos diferentes tipos de cirugías. Hay Ujú. mastectomía total, mastectomía simple, mastectomía radical. Eso lo toma en cuenta el cirujano oncólogo. Entonces, dependerá de la estadificación inicial que tuvo el paciente, se hace la mastectomía, obviamente quitan el pecho y quitan la lesión tumoral que se encontraba en la mama. En algunos casos, y la mayoría de los casos, requiere también ganglios de la axila para muestrearlos y ver que no haya enfermedad en la axila. Y dependiendo de ese reporte de patología, optamos por los tratamientos a seguir, ya sea quimioterapia o radioterapia. O sea, dependemos mucho de la información que nos da el patólogo sobre todo. Ujú. Sabes que yo he escuchado varias veces, Doc, que ya cuando un paciente pasa a radioterapia es que el paciente ya está terminal, que ya está en sus últimos momentos. ¿Esto es un mito, es una realidad? Porque Sí, tenemos este estigma de que ya pasar a radioterapia ya es, ya, claro. el último de los recursos. Sí, es otro problema, otro estigma social que tenemos con la radioterapia o la radiación en general. Así como el cáncer, esta palabra que nos da miedo, muchas veces la radiación parecería que es algo que todavía nos da más miedo. Ujú, Y algo que se preguntan muchos los pacientes es, oigan, pues si la radiación causa cáncer, ¿cómo es posible que la radiación me va a curar del cáncer? ujú, Ahora, ¿cómo está esta ironía? Y no, realmente también dentro de la estadificación o de la organización de este tratamiento que se le da al paciente, hay varias maneras en las que la radioterapia puede entrar en estos pacientes, no solamente en cáncer de mama. Tenemos el 50% a nivel mundial de los tumores que se documentan o cáncer de cualquier tipo requieren radioterapia. ujú, Y dentro de ese 50%, el 40% es curativo. Por ejemplo, cáncer cervicouterino, que es otro de los tumores muy frecuentes, o cáncer de matriz también llamado coloquialmente, se trata con radiación y el tratamiento radical es con radioterapia. Es decir, ujú. nosotros curamos el cáncer cervicouterino con radiación. Ok. Entonces, la radiación en sí va a estar actuando como un tratamiento radical para curar, ¿sí? Como si fuera una cirugía, Ujú, algo localizado. Una radioterapia adyuvante, que es, por ejemplo, en cáncer de mama, que es lo más común. Después de la cirugía damos radiación y prevenimos que recurra la enfermedad, ok. ¿sí? Y ya después de que termine la radiación, su vida normal, sin problemas. Y también tenemos otro ámbito que es una radioterapia neoadyuvante, que Ujú, eso es muy pocos casos, pero también se puede dar. Es decir, por ejemplo, en cáncer de mama, pacientes que tienen una lesión muy, muy voluminosa en la mama, que tienen alteraciones ya en la piel, que ya está bastante avanzada la enfermedad, recibe quimioterapias para evaluar cuál es la respuesta que tenga la quimio y desafortunadamente no responde a la quimioterapia, podemos dar un tratamiento de radiación para evaluar la respuesta ahora con radiación. ujú. Es decir, podemos entrar en diferentes etapas de la enfermedad con la radioterapia para tratar de ayudar a este paciente.
Entonces, la radiación en sí es algo localizado, algo que podemos nosotros dar muy bien establecido, en este caso en la mama, y tratar de generar el menos daño posible a los pulmones, al corazón, a los órganos sanos. Claro. Algo que también le comento a los pacientes es, la radiación no es algo que le vamos a dar a todo el cuerpo y le va a generar un problema aquí en la mama, o se va a ir directamente a la mama, pero también radiamos todo. No, o sea, realmente con los equipos que tenemos, delimitamos muy bien el área que queremos radiar y protegemos, por otra parte, los órganos de riesgo. Entonces, tenemos nosotros restricciones internacionales en las que nos dice, mira, si tú vas a radiar la mama, tanta radiación le puede llegar al pulmón, tanta radiación le puede llegar al corazón, tanta radiación le puede llegar a la tiroides, y con esto nosotros tenemos un plan de tratamiento optimizado para esa paciente, personalizado, en el que la radiación va a hacer su efecto a dosis altas donde se requiere. Pero en el resto del cuerpo, y hablamos de milímetros, centímetros, ya decayó al muy baja la radiación. Entonces no generamos un cambio importante. Ok, hablando de eso, ¿qué equipo se utiliza para dar este tratamiento? Ok, para la radioterapia de cáncer de mama utilizamos un acelerador lineal. Este equipo de acelerador lineal pues es prácticamente un búnker, como si fuera una casita, que tiene sus paredes muy, muy grandes para evitar una fuga de radiación. Y el acelerador lineal es un equipo que vino a renovar toda la parte de tratamiento de radioterapia. Anteriormente, hablamos de 100 años antes, la radiación era muy rústica, era prácticamente lo utilizaban como, por ejemplo, parches, en los que utilizaban un isótopo de radio, por ejemplo. Y literal era ponerlo, un paciente que tuviera un cáncer de piel, ponían el parchecito, y ese mismo parchecito del radioisótopo emanaba radiación. No era una radiación controlada, o sea, simplemente lo colocaban y veían que, pues bueno, la lesión se empezaba a quemar, se empezaba a escarapelar, y ya después también la piel se empezaba a escarapelar y generaba problemas. Entonces eso no era controlado. ¿Funcionaba? Sí funcionaba, pero tenía efectos secundarios muy importantes, sobre todo estéticos. Entonces lo que buscamos siempre con los nuevos equipos, con el acelerador lineal, es producir radiación sin un isótopo como tal. En este caso el acelerador lineal utiliza energía eléctrica, pero a dosis, bueno, no dosis, a un voltaje muy, muy elevado. Y con esto aceleramos electrones, que de ahí viene el nombre de acelerador lineal, y el electrón va a pegar directamente contra una barrita de tungsteno, que es como si fuera una moneda, y esta emana la radiación. Ahora, este mismo equipo, que les digo que es del tamaño de un cuarto, esos fotones que emana el tungsteno los va a estar derivando directamente hacia un canal para que salga en cierta manera a donde nosotros queremos el tratamiento. Entonces nosotros dirigimos esa radiación, es decir, la producimos, se emana esa energía y prácticamente la disparamos al área donde queremos la radioterapia, donde queremos causar el efecto de la radiación. Ok, y mencionas ahorita algo importante con lo que se hacía hace 100 años y los efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios tienen ahora con los nuevos equipos? Un plan actualmente bien estandarizado, con buenas restricciones que tenemos, un plan evaluado tanto por el físico médico, que es una parte muy importante en el tratamiento de radioterapia, los técnicos radioterapeutas, que son los que se encargan de pasar al paciente al equipo de tratamiento, y el radiooncólogo, en este caso de cáncer de mama y sobre todo en radioterapia adyuvante que se da después de la cirugía, normalmente es muy bien tolerado. La radiación obviamente va a entrar por el área de la piel, ya sea la parrilla costal cuando ya no tiene mama, o en pacientes que tienen una cirugía conservadora de mama, que se le llama que nada más quitan la lesión con ciertos márgenes adecuados, pero dejaron el pecho. Entonces, en ese caso, también la radiación le llamamos radioterapia de haz externo, porque de una manera externa llega la radiación, entra por la piel y va a hacer su efecto en los tejidos. Entonces, el principal efecto secundario que vemos en el 60% de los casos es que la piel se ponga un poquito más roja, más eritematosa, le llamamos nosotros, pero es enrojecida. Y sobre todo que está un poco más sensible. Entonces, si se acercan a las estufas, a los hornos o a leña o al sol directamente, tienden a tener un poco más de molestias en esa área de radiación, porque la piel está un poco más sensible por el efecto de la radiación. Y dentro de otros efectos secundarios, en algunas pacientes que llegaran a requerir algún campo más grande de tratamiento de radiación, en algunos casos se presentan problemas al comer alimentos, porque el esófago también se irrita un poco por la radiación baja que llega. Sin embargo, son síntomas que a los 3 o 4 semanas del tratamiento mejoran por completo. O sea, es rarísimo. Actualmente, con los tratamientos que tenemos, con los equipos que contamos, es rarísimo encontrar toxicidades grado 3, grado 4.
Es importante que mencionemos entonces que el usar la radiación es seguro, es un tratamiento seguro, evidentemente tiene efectos secundarios como todos los tratamientos, Claro. pero es seguro. Muy seguro. O sea, realmente la radioterapia es de estos pilares para el tratamiento de cáncer de mama. Así como la cirugía, cuando entra el cirujano al quirófano, quita la lesión con sus márgenes adecuados, es algo muy similar con la radioterapia. Para dar nosotros radioterapia, no entramos a un quirófano, pero entramos a una parte de planeación de tratamiento. Esto es hacer una simulación, que es algo que le llamamos a los pacientes. Esta simulación consiste en una tomografía, que es como otros estudios que se realizan para algunas otras causas, pero esa tomografía es más especial para nosotros porque tiene ciertas pues, propiedades o ciertas estructuras en las que nos va a ayudar a nosotros para poder planear el tratamiento. Entonces, la paciente la pasan a una simulación en la que la acomodan en cómo es que va a recibir la radioterapia. Y en base a esa tomografía, que son imágenes de nuestro cuerpo, se hace la planeación del tratamiento de radioterapia. Entonces, yo una planeación de radioterapia que haga para una paciente de cáncer de mama, nada más me sirve para esa paciente. No me sirve para nadie más, Claro. porque está hecha en base a su cuerpo, como si fuera un molde en 3D la tomografía de simulación. Y de hecho, pacientes que, por ejemplo, por X o Y razón, tardaron mucho en recibir su tratamiento, subieron de peso, bajaron de peso, eso nos cambia la anatomía. Entonces, tenemos que hacer de nuevo una simulación y volver a planear todo de nuevo desde cero, porque es algo muy, muy personalizado. Y una vez que tenemos el plan completo y que pasa al equipo de tratamiento, pues tenemos también la certeza con métodos de verificación que la paciente no se va a mover durante la radiación, porque el equipo va a dar directamente la radioterapia donde nosotros queremos. Entonces nosotros lo planeamos. Pero también algo muy importante dentro de radiooncología es la reproducibilidad. Es decir, así como yo la simulé, así tiene que recibir la radioterapia. Okay. Exacto. Y es milimétrico. Entonces tenemos dentro del equipo de tratamiento de radioterapia, hay hasta láseres en las paredes para saber que todo es milimétrico. Wow. Hay diferentes ejes, X, Y, Z. De hecho, tenemos muchos más ejes también en la mesa y en el equipo de tratamiento que nos ayuda a ser muy, muy, muy precisos. Y de hecho sabemos si el paciente también se llegara a mover durante el tratamiento, se detiene por completo. Hay márgenes de seguridad en los que se detiene, valoramos qué es lo que pasó, se vuelve a acomodar al paciente y si puede recibir el resto del tratamiento, lo recibe. ¿Más o menos cuánto dura una sesión de radioterapia, Doc? Aproximadamente, en promedio, unos 10 o 15 minutos. Es algo rápido, es algo completamente ambulatorio. Ya una vez que la paciente pasa el tratamiento, obviamente con la ayuda de los técnicos en radioterapia, la pasan, le colocan alguna estructura de inmovilización sobre todo. Entonces es algo que no duele, no se siente, no huele la radiación, nada por el estilo, nada más está acostadita, esperando que el equipo se acomode en base a las coordenadas que nosotros proveemos por un software. Entonces, ya una vez que está en el tratamiento, recibe la radiación, 10, 15 minutos, sale del equipo, se valora que todo esté bien y se puede ir a su casa, sin problema. Y ahí, pues también es algo importante porque muchas veces piensan que les va a doler, porque no lo conocen el proceso como tal. O eso lo vemos, por ejemplo, en los niños también, son un poquito más miedosos. Pero realmente la radiación es algo muy noble, es algo que tenemos un arma muy importante para tratar el cáncer con radiación. Y sabemos completamente la biología que tenemos y la radiobiología de cómo hace su efecto la radiación en las células y cómo es que afecta a los tumores. Entonces, es algo que hay que tener muy establecido con los pacientes, de darles esa confianza sobre todo de que es un tratamiento que les va a ayudar. O sea, en esta balanza riesgo-beneficio es muy alto el beneficio y es muy bajo el riesgo. O sea, requieren tratamiento de radiación, hay que darlo sin problema. Entonces, una vez que terminen los tratamientos, también continuamos con esa vigilancia oncológica. En cuanto a la cantidad de veces que se da este tratamiento, ¿es según el paciente? ¿Tú lo indicas junto con un equipo multidisciplinario? ¿O cómo se llega a la conclusión de cuántas sesiones de radiación se tienen que dar, Doc? Sí, ahí en cuanto a las sesiones, tenemos diferentes protocolos que seguir para los tratamientos de radioterapia. Entonces, convencionalmente o comúnmente, hace algunos años, la mayoría de los pacientes se tratan con 25 sesiones de radiación. Al más o menos se podían dar de 5 a 10 sesiones más, dependiendo de algunas características por patología, lo que te comentaba del reporte de patología. Entonces, pacientes que tienen más riesgo por ciertos factores dentro de lo que ve el patólogo de la muestra del tipo de cáncer, damos un poquito más de radiación, ¿sí? Otros pacientes con 25. Sin embargo, a nivel internacional, vemos que ahora el estándar son 15 sesiones. Y no es que demos menos sesiones de radiación y menos radiación, sino que es algo equivalente. Entonces, dentro de esas 15 sesiones de radiación,
damos algo equivalente a las 25. Ok. Algo también que se hace mucho la analogía es como un pastel. Yo te voy a dar un pastel de tratamiento, pero ese pastel lo puedo dividir en 25 partes o lo puedo dividir en 15. Pero de igual manera te estoy dando un pastel. Entonces nosotros le llamamos una radioequivalencia. Entonces hacemos equivalencias en cuanto a las dosis por día y nos dimos cuenta que con esas 15 sesiones de radiación estamos completamente adecuados a esas 25. Ahora bien, hay otros esquemas más rápidos todavía en el que damos solamente 5 sesiones de radiación, que de manera inicial se empezaban a tratar de entre una sesión cada semana. Entonces eran 5 semanas de tratamiento, pero nada más, por ejemplo, un lunes de cada semana, que es un protocolo fast, que le llamamos, o rápido. Y después se vino a revolucionar más por parte de Inglaterra el fast forward, que era dar, vamos a dar esas 5 sesiones, pero nada más en una semana, y así termina mucho más rápido el paciente. Y sí, realmente en algunas etapas tempranas tenemos muy buena respuesta, muy buena tolerancia, y es algo equivalente a las 25 sesiones que se hagan de manera convencional. Entonces, de pasar, sobre todo aquí en Chihuahua, que tenemos muchos pacientes de la sierra o fuera de la ciudad, que es difícil para ellos estar viniendo y que saben que es un tratamiento que se va a dar diario o ambulatorio, pues van a estar pagando hotel o van a estar, quieras o no, pues en la casa de algún familiar, pero no de su casa, no van a estar cómodos. Entonces, pues pasar de un tratamiento de 25 sesiones, que son 5 semanas de tratamiento, a pasar ahora a hipofraccionamientos de 15 fracciones, que son 3 semanas nada más de tratamiento, o ultrahipofraccionamientos, que es nada más una semana de tratamiento. Si se tiene la oportunidad de poder hacer eso, lo hacemos sin problema. Obviamente, teniendo los estándares y el protocolo de qué paciente es candidato para estos esquemas, porque no todas las pacientes van a ser candidatas a 5 sesiones. Claro, como decimos siempre aquí, es un traje a la medida para cada paciente. No se le puede hacer lo mismo a todos porque claramente todos van a tener diferentes condiciones que hacer. Sí, es algo muy, muy personalizado, y también es qué bueno que tocas ese punto, porque es muy común que se tenga, pues de cierta manera, amistad entre las pacientes con cáncer de mama y se empiezan a platicar entre ellas. Entonces pasa mucho de que, oye, es que a mí me dieron 20 sesiones, es que a mí me dieron 15, es que a mí me dieron 5. Y también no es casarse con lo que les diga el vecino o la amiga. O sea, sí, se entiende que tuvieron cáncer de mama, pero es tu cáncer de mama. Es completamente diferente al de tu otra persona, de tu amigo, de tu vecino, y los tratamientos por ende van a ser diferentes. Entonces es muy, muy importante que todas las dudas que tengan en cuanto al cáncer, pues se acerquen directamente al oncólogo. Definitivamente. Y pues aparte al oncólogo, pues a los especialistas. Claro. A todos. Quitar este estigma de que autoexplorarse, de ir al médico, de estar constantemente checando nuestra salud, porque como lo decíamos ahorita, el cáncer es una enfermedad que ya es curable, o sea, es una realidad que es curable. Entonces, teniendo como esto sobre la mesa, Doc, me gustaría que le dieras a la audiencia un mensaje de por qué sí debemos ir al médico, por qué si estamos viendo algo raro en nuestro cuerpo, por qué debemos ir, por qué no debemos de tener miedo. Claro. Aquí lo más importante en cuanto a cáncer de mama, y podría decirse que en todos los cánceres, es atenderse con el médico cuando algo no está pasando bien en tu cuerpo. Y sobre todo en cáncer de mama, si detectan alguna lesión, esta parte de la autoexploración en cuanto al tamizaje, pues hay que acudir directamente ya sea con el médico general, con el ginecólogo o con algún oncólogo especialista. En estos casos es muy, muy importante tener en cuenta que si una enfermedad se documenta a etapa temprana, se puede curar, ya sea cáncer de mama, sea alguna otra enfermedad. Entonces, tenemos varias herramientas y aquí contamos en Chihuahua con todo para el diagnóstico y con todo para el tratamiento para poder curar esta enfermedad en esas etapas tempranas. Desafortunadamente, muchas veces por esta desidia, el tumor sigue avanzando. Su biología normal del tumor es seguir creciendo. Entonces, si sigue creciendo, pues va a generar más impacto en la salud del paciente, va a estar mucho más débil, no va a aguantar los tratamientos, y esta lesión o esta enfermedad que empezó en mama va a pasarse a algunas otras partes del cuerpo, que es cuando llamamos que es una metástasis. Entonces, en estos puntos en los que tenemos ya una enfermedad que se está avanzando de una manera mucho más rápida, es mucho más complicado llegar a alguna cura. Sí hay algunos casos en los que podemos optar por algunos tratamientos, y ya entran aquí conceptos un poco más especializados de oligometástasis, que es cuando tenemos nada más enfermedad en alguna zona, pero muy pocas lesiones. Entonces, todavía en esos casos podemos optar por tratar de curar. Pero, pues lo importante es detectarlo en etapas tempranas. Y en base a eso, a nivel internacional se han hecho tamizajes, que es lo del screening de cáncer de mama, que es lo que también cada octubre y cada año estamos buscando
que las pacientes hagan la autoexploración, que vayan con el médico. Ujú. Y sobre todo, aquí también me gustaría poner mucho hincapié que el tamizaje, básicamente lo que se hace con el tamizaje es disminuir la mortalidad. Entonces, lo que se ha logrado es que con el tamizaje de cáncer de mama, es decir, las pacientes acudan al médico y se hagan estudios, disminuimos en un 35% el riesgo de mortalidad. Esto a nivel mundial. Entonces, la parte importante del tamizaje es que pacientes arriba de 40 años se realizan ultrasonido y mastografía de manera anual, aunque no se detecte nada en la mama, porque muchas veces le damos mucho peso a la autoexploración. El detalle de la autoexploración sí es muy bueno y es recomendadísimo y es súper importante, pero si ya detecta una lesión, muy probablemente esa lesión sea mayor de 2 centímetros, ya esté invadiendo la mama, ya tenga sangrado, algún problema más importante. Entonces esto nos habla de una enfermedad más avanzada. Lo importante del tamizaje es detectar pacientes asintomáticas. Entonces, mujeres arriba de 40 años, cada año tienen que hacerse mastografía y ultrasonido anual, aunque no tenga nada, porque con esto nosotros descartamos que hay alguna enfermedad. Claro. Y ha pasado mucho que dentro del tamizaje documentamos una lesión que sea de 1 centímetro, 7 milímetros, 13 milímetros, y estas lesiones nunca la va a tocar la paciente porque son muy profundas. Entonces, nada más nos dimos cuenta por los estudios de tamizaje. Entonces, una paciente que completamente sana en su vida normal, pues ella, de aquí a que se diera cuenta, muy probablemente esa tumorcina iba a llegar a 5 centímetros, o hasta que llegara irrumpida la piel, o hasta que tuviera problemas de dolor. Entonces, eso nos hace pues tardarnos más en el tratamiento. Entonces, una paciente que se documenta una lesión muy pequeña por un estudio de imagen, lo abordamos de manera adecuada, damos el diagnóstico de cáncer, lo tratamos rápido y con esto logramos curarlo. Entonces, esta paciente, al cabo de un año, puede contarle y decir, yo tuve cáncer de mama, pero estoy completamente normal, como si nada, y en un seguimiento oncológico para evitar recurrencias, pero pues simplemente por el tamizaje, algo que antes no se podía. Entonces, ahorita contamos con las herramientas, aquí contamos con todo para el diagnóstico, ya sea mastografía, ultrasonido, tomosíntesis, contamos con radiólogos, oncólogos de diagnóstico, muy bien especializados en el área, y una vez que se documenta la lesión, ok, adelante. Ahora vamos a evaluar si requieres quimioterapia primero, si te operas primero, la radiación en qué momento va a entrar, y en base a eso dar un tratamiento curativo o radical que le llamamos. Y pues sí, sin duda lo que acabas de decir, el miedo se vence con información y con acción. Claro. Y estar yendo constantemente al médico. El no olvidar es que si estas campañas de mes rosa se hacen, son por algo. Porque Claro. en México tenemos números muy altos de fallecimientos por cáncer de mama, cosa que si ya podemos ver que es curable, pues es insólito seguir pensando en que la gente sigue muriendo por estos temas. Entonces, pues nada, invitarlas a que vayan a hacer sus chequeos mensuales sí, a los doctores, sus chequeos anuales, hacer todos los tamizajes posibles y pues también tomar en cuenta la herencia de que si tuvimos algún familiar con cáncer. También, súper importante ese punto, qué bueno que lo tocas, porque dentro del tamizaje también se comenta los pacientes que tienen algún familiar de primer grado. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá con cáncer de mama, entonces empezaría un tamizaje 10 años antes del diagnóstico de la mamá. Por ejemplo, si la mamá tiene 45 años al momento de su diagnóstico de cáncer de mama, entonces ya no vamos a empezar el tamizaje en la hija a partir de los 40, empezaríamos a partir de los 35. Si lo tuvo a los 40 años, a partir de los 30, ¿sí? Y en base también a la edad, tomamos en cuenta para dar ciertos estudios o ciertos estudios no realizarlos o omitirlos. Por ejemplo, la mastografía, pues tratamos de hacerlo arriba de los 30 años, en algunos casos mucho más jóvenes, nada más con ultrasonido o alguna resonancia magnética, ciertos estudios más especializados por la edad de la paciente, pero porque sabemos que tiene esa carga genética de la familia, principalmente su mamá. Entonces, también, si sabemos que tiene esa carga genética, algo importantísimo es una valoración por genética médica, que ahí evaluamos, junto con el especialista, pues si tenemos esta herencia ya como tal, detectarla, y esto nos va a servir también para ayudar a los restos de los familiares, al resto de las hijas, si la hija pues ya tiene otros hijos y ya son los sobrinos de la abuelita que tuvo cáncer de mama muy joven. Y algo muy importante también es que aquí en México, en las últimas estadísticas que tenemos, el 13% eran mujeres menores de 40 años, que es algo súper raro a nivel mundial. A nivel mundial tenemos que menos del 5% son menores de 40 años. La edad media del diagnóstico de cáncer de mama a nivel mundial son 61 años. Entonces, algo está pasando.
Tenemos ciertos factores de riesgo que nos hablan de cáncer de mama, pero en México en específico hemos visto muchos cáncer de mama y aquí en Chihuahua menores de 40 años. Entonces también algo súper importante, la autoexploración, acudir al médico y obviamente el tamizaje. Doc, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí y me gustaría que le dieras a la gente que nos está viendo el día de hoy un mensaje de por qué sí tienes que ir al médico, sí o sí o sí. Sí, claro. Yo sé que pueden tener miedo por el diagnóstico de cáncer, ya sea de cáncer de mama o algún otro, pero tengan la confianza de que los especialistas que formamos parte de ese equipo multidisciplinario, ya sea el cirujano, el oncólogo médico, radiooncólogo, hacemos bastantes estudios, bastantes años de carrera, tanto para medicina general como la subespecialización, en dar un tratamiento adecuado. Entonces es súper importante que independientemente de la lesión que se tenga, si hay sospecha de cáncer, hay que descartarlo por completo. Sabemos que muchas veces se tarda mucho en hacerse los estudios, pero el actuar de una manera adecuada y rápido, hacerse los estudios pertinentes y posteriormente pasar al especialista, no darle vueltas al asunto, nos va a ayudar a iniciar los tratamientos de la manera más rápida y óptima posible y en base a esto llegar a tasas de curación muy altas. Entonces, aunque tengas cáncer, te puedes curar sin problema. Podemos dar un tratamiento adecuado, un seguimiento posterior y con esto tener una vida normal, como cualquier otra persona. Y nada más tener ahí como que el antecedente o hasta la historia que contar de decir, mira, yo tuve cáncer y lo vencí sin problemas y ahorita estoy como si nada. Y hasta mejor que mi tío que tiene hipertensión o diabetes y yo tuve cáncer y estoy como si nada. Entonces, eso es lo que se busca mucho. Entonces, es que tengan la confianza sobre todo de acudir al especialista. O sea, los oncólogos estamos preparados para dar los tratamientos adecuados, para dar ese seguimiento también en cuanto a la psicología mental de qué es este estigma del cáncer, del diagnóstico, explicarles en qué va a consistir los tratamientos y también ayudarnos también de otros especialistas, ayudarnos de los radiólogos, ayudarnos de psiquiatría también, que es súper importante, de geriatría en pacientes ya muy grandes. Entonces es un equipo integral o multidisciplinario que estamos alrededor de esa misma paciente y podemos ser hasta 12 o 13 médicos alrededor. Parecería que le hacemos bolita, pero es para tener una adecuada salud, que tenga su día a día normal, que haga sus actividades normales, que no tenga que tener algún estilo de vida cambiado por el cáncer, ¿sí? Que tenga completamente normal. Doctor, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias. Y pues ya saben, es importante que nos estemos haciendo chequeos constantemente, datos duros como el saber que mujeres menores de 40 años son más propensas a tener cáncer de mama últimamente, pues son datos importantes y alarmantes que nos hacen pensar y saber que tenemos que checarnos más constantemente. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por toda la información que nos has dado. Y pues ya saben, en este mes hay que revisarnos, hay que autoexplorarnos, hay que ir al médico, hay que estar bien. Podemos estar bien. Es cuestión de quitarnos el miedo de ir al hospital, no pasa nada. Es mejor prevenir que lamentar. Muchas gracias por ver este capítulo de Despejo Saludable y nos vemos pronto. Gracias.